de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Hoy vengo a postrarme ante ti, buscando un alivio, porque quiero llenarme de ti, quiero estar contigo. Sana mis malos pensamientos, son muchos los que tengo, no quiero estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida, que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Hoy vengo a postrarme ante ti, buscando un alivio, porque quiero llenarme de ti, quiero estar contigo. Entra en nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. Adelante, padre, estamos en directo con Facebook Live. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que están aquí como televidentes de esta pequeña presentación de la Fratelli Tutti. Ya esta es nuestra cuarta semana presentando la encíclica del Papa. Vamos a ver hoy algunas ideas importantes del capítulo cuarto, ¿cierto? Tal vez en algunos momentos durante la presentación miraremos la manera de tener como una pequeña conversación. Yo creo que Samuel, que está muy pendiente de la presentación, nos va a ayudar como a ceder la palabra. Me da mucha alegría contar con ustedes. Si hay alguna persona conectada que no es de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, siéntase bienvenido, bienvenida. Soy el sacerdote Enrique Delgado, vicario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y como les compartí, vamos a ver hoy el capítulo cuarto de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que es el título del capítulo cuarto es Un corazón abierto al mundo entero. Un corazón abierto al mundo entero. Y en términos generales, el capítulo cuarto trata una idea muy importante, que es la importancia de movernos como en dos realidades, buscando un profundo equilibrio. Toda la realidad de lo local, toda la realidad de lo autóctono, toda la realidad de lo propio y la apertura también a lo global, a lo universal. Entonces, va a ser una de las grandes temáticas del capítulo, ¿cierto? Cómo es de importante poder valorar, querer, cultivar lo propio, tener una identidad, pero también estar abiertos a lo nuevo,
abiertos a otras culturas, a otros pueblos, también a las realidades y problemáticas de las otras naciones, porque precisamente toda la humanidad está de una manera u otra interconectada. Y estar cerrados en lo nuestro nos esteriliza a nivel cultural y humano. Pero entonces abrirnos a lo global, abrirnos a lo universal, es un factor de crecimiento, de enriquecimiento, de dicha, de felicidad para nosotros y para los demás. Pero abrirnos a lo global, abrirnos a otras culturas sin tener una identidad, pues también termina en una difuminación del yo, en una difuminación de la propia cultura, en un desprecio por lo propio y en aceptar como algunos estándares culturales de una manera superficial, de una manera que no aporta al crecimiento ni personal, ni tampoco de los pueblos y las naciones. Entonces, esa va a ser una de las grandes ideas que vamos a manejar. Y también, pues, nos va a hacer la encíclica una invitación a cuidar, a proteger la realidad de los migrantes. Sabemos que tenemos fronteras y límites, pero estamos llamados a no tener esas fronteras y a vivir como una vida ilimitada, es decir, somos los limitados y limitados. Tenemos fronteras, tenemos nuestros caracteres, nuestras personalidades, pero estas tienen que estar abiertas a otras personas, a otras culturas para uno mismo, no empobrecerse, sino enriquecerse. Entonces vamos a ir mirando como este capítulo 4, como les dije, un corazón abierto al mundo entero. Espero que la presentación sea sencilla, espero que la presentación sea agradable y que seamos capaces de hacer una traducción de un capítulo que está dirigido principalmente a las relaciones entre pueblos y naciones, y no tanto a nivel personal. Entonces, por eso es importante que podamos hacer también una traducción a lo que sería una vida personal, como lo que el Papa Francisco está proponiéndole a los pueblos y a las naciones para construir una humanidad, un proyecto de humanidad conjunta, cómo eso lo podríamos aplicar a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, a nuestras relaciones con los que nos rodean, con los que están cercanos a nosotros. Bueno, habiéndome presentado, habiendo hecho una introducción, al capítulo 4, yo les invito para que miremos esta presentación. Yo voy a ir exponiendo, yo voy a ir como presentando el capítulo con el ritmo de unas diapositivas que les tengo preparadas. Voy a empezar con un apartado para mí muy importante del capítulo 3, de lo que presentó el padre Misael Enrique Mesa el jueves pasado, y pues hasta de pronto ese numeral de la encíclica nos sirve para tener una interconexión con el capítulo que voy a presentarles. Entonces, vamos a proceder a la presentación. El capítulo anterior que nos presentó el padre Misael tiene por título Pensar y gestar un mundo abierto. Pensar y gestar un mundo abierto. Y vemos una palabra común, abierto, la palabra abierto, porque capítulo 3, Pensar y gestar un mundo abierto, y el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Entonces, ¿a qué se puede deber como esta insistencia en la palabra abierto?
a que vemos y presenciamos en la humanidad una cerrazón que nos está destruyendo en la creación de un proyecto común de humanidad. Acordémonos de una realidad que resaltó el Papa Francisco con las redes sociales, con la virtualidad que se maneja hoy día, y cómo, por ejemplo, todas estas tecnologías nos ayudan como a comunicarnos más, a estar más cercanos los unos y los otros, pero no necesariamente más conectados, más cercanos en lo concreto. No sabría cómo explicarlo bien. O sea, nos podemos comunicar con mayor facilidad, podemos estar más cercanos a nivel de la virtualidad, pero no necesariamente eso nos hace como más cercanos, nos hace más acompañados en la realidad, ¿cierto? Yo puedo estar muy en la virtualidad, pero en la realidad estar muy solo, muy aislado y muy empequeñecido por mi falta de interconexión con los demás. Entonces, esto es lo que se resume en este numeral del capítulo 3. Dice así: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad, si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué nos puede decir esto? Que las personas que son muy cerradas en sí mismas, las personas que son muy egocéntricas, las personas que se preocupan porque todo gire alrededor de ellas, pero se preocupan muy poco para abrirse a los demás, son personas que en realidad son muy empequeñecidas en su crecimiento personal. Son personas que por su cerrazón o por su falta de apertura se están negando a sí mismos la posibilidad de autoconocerse y la posibilidad, por tanto, de crecer desde ese autoconocimiento. Miren que es muy importante lo que dice este párrafo cuando dice: la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Muchas veces nosotros nos conectamos por WhatsApp, muchas veces nosotros nos conectamos por Facebook, nos conectamos ahora, por ejemplo, con Google Meet, con Zoom, pero esos son encuentros virtuales que no pueden reemplazar el vínculo, la comunión personal, el poder estar en contacto directo con los otros, porque ese contacto directo, ese contacto cara a cara, ese compartir experiencias juntos es lo que nos ayuda a desarrollarnos como personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y también tenemos que ser muy críticos
de estas relaciones que están gestándose hoy día, que son solo centradas en la virtualidad, ¿cierto? Y así vamos teniendo personas, hombres y mujeres, muy inmaduros en la parte afectiva, en la parte emocional, en la parte de autoestima, en la parte de autoconocimiento, de cuáles son mis cualidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, etcétera. Entonces, vamos a terminar con un terror horrible hacia la realidad, ¿cierto? Por estar tanto tiempo en la virtualidad y por darle tanta importancia a la virtualidad, nos va a dar terror, miedo, angustia de salir al mundo real a relacionarnos con los otros. No vamos a saber hacerlo. Y como no tenemos destrezas sociales, pues o vamos a terminar dañando y afectando a otros, o en nuestra ingenuidad o falta de interacción, los otros van a terminar como hiriéndome a mí. Bueno, entonces vemos como ese punto importante el capítulo 3. El capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Y tenemos este punto. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas. Si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Entonces, si nos tomamos en serio, nos dice el Papa, el hecho de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, y lo hacemos real, no es como una especie de frase hermosa que yo digo, que yo afirmo, y con la cual yo quedo como un príncipe, porque ay, qué persona tan maravillosa, qué persona tan humana, qué maravilla, vea cómo habla de lindo, todos somos hermanos y hermanas, pero si eso se queda en el discurso y no se hace algo real, no vamos a seguir en nuestros cuentos ideológicos y de ahí no pasa. Pero si yo quiero hacer carne, hacer realidad ese dicho o esa creencia de que todos somos hermanos y hermanas, eso me va a obligar a tener en mi vida una serie de comportamientos concretos, a asumir nuevas perspectivas, a generar nuevas reacciones, y no va a ser fácil y nos vamos a estar constantemente descolocando, es decir, la relación con los otros va a hacer que nosotros constantemente tengamos que salir de nuestra zona de confort para entrar en la interacción con el que es distinto de mí. El primer apartado del capítulo 4 es el límite de las fronteras y cómo el Papa reconoce, sí, cada ser humano y los pueblos, cada uno de ellos tiene sus fronteras, tiene sus límites, ¿cierto? Sabemos cuáles son los límites de Colombia, ¿cierto? Los tenemos demarcados, están en mapas, sabemos cuáles son los límites entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, Perú, Brasil. Tenemos eso establecido, ¿sí? Sabemos de límites, sabemos de fronteras, pero el Papa precisamente nos invita a que no nos quedemos en esas fronteras, porque esas fronteras nos limitan, esas fronteras nos empobrecen. Son importantes esas fronteras para la realidad de la identidad, por supuesto que son importantes, una identidad cultural, una identidad nacional, un proyecto de nación. El tener esos límites y esas fronteras, por un lado, son muy importantes, pero si nos quedamos en las fronteras y nos quedamos como en una vida de límites, nos vamos a empobrecer. Entonces, en la humanidad
en muchos lugares de Europa, en muchos lugares de Norteamérica, en muchos lugares hoy día de Colombia y ahora Ecuador, Centroamérica, España. Bueno, está la realidad de los migrantes, y muchos de ellos migrantes, por ejemplo, que son del continente africano. Ahorita entre nosotros los latinoamericanos tenemos la problemática de la migración de parte de nuestros hermanos venezolanos. Entonces, hay una realidad de la migración a nivel mundial. Y esto nos plantea una serie de problemas. Entonces, el Papa Francisco reconoce la problemática de los migrantes, de las migraciones, pero él dice que nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. ¿Cómo así, queridos hermanos? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Papa como en nombre de la Iglesia, a todos los cristianos? Y es que está bien que existen fronteras y que en Colombia los que nacemos dentro de esa frontera somos colombianos, pero y más que ser colombianos, somos seres humanos, y cada ser humano debe tener el derecho, debe tener la posibilidad de desarrollarse como persona, esté donde esté. Si llegan los migrantes de Venezuela a Colombia, ellos no solamente tienen como el derecho humano de poder satisfacer sus necesidades básicas, personales y de familia. Por ejemplo, ellos llegan y por supuesto que tienen derecho a alimentarse, tienen derecho a un techo, tienen derecho a buscar trabajo, ellos tienen derecho como seres humanos que somos, que son, como hermanos nuestros, tienen un derecho, y en ese sentido no debemos cerrarles las puertas en la cara y dejarlos a su suerte y que se mueran, que a mí eso no me importa quién los manda venirse de su país al nuestro, no. Ellos como seres humanos tienen derecho a satisfacer sus necesidades básicas personales y de sus familias aquí en Colombia o en Ecuador o para donde caminen, a donde lleguen, tienen derecho a satisfacer sus necesidades básicas. Pero no solo eso, no solamente tienen derecho a recibir una atención inmediata y una atención en lo básico y puntual, sino que también ellos tienen el derecho dentro de Colombia o dentro de cualquier país de irse realizando integralmente como personas. Colombia, por ejemplo, si somos realmente una nación hermana, tiene que ofrecerle a los venezolanos la posibilidad de que encuentren su plenitud, su felicidad y su realización dentro de nuestro país. Claro, hay una serie de problemáticas enormes con la migración. Aquí no vamos a hablar de los pros y los contras, y es que ellos delinquen, y ellos asesinan, y ellos roban, y ellos incrementan la pobreza del país. Bueno, hay muchos problemas, pero eso no quita que ellos tengan el derecho de satisfacer sus necesidades aquí y que puedan también tener un espacio de realización personal y comunitaria, familiar. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros, especialmente los cristianos? Ojalá de todos los colombianos para con los migrantes, sea de donde vengan. Estamos invitados a vivir 4 verbos para con los migrantes, abriendo nuestras fronteras y nuestros límites, y es acoger, proteger, promover e integrar. Lo bonito va a ser que a todos los hermanos venezolanos o de cualquier otra nación que vengan a refugiarse en nuestro país, nosotros los podamos acoger, promover, proteger y también promoverlos. ¿Para qué? Para que poco a poco se vayan integrando a nuestro país de una manera positiva, de una manera constructiva, donde el país se vea beneficiado con
todo el aporte humano que traen nuestros hermanos. Bueno, eso requiere de acciones inmediatas para con los migrantes. Ya lo dijimos. Por ejemplo, esa atención que presta la Cruz Roja y diferentes organizaciones, por ejemplo, a los migrantes que van caminando, donde hay lugares y centros de atención, donde se les recibe, donde se les da alguna bebida caliente, donde pueden encontrar como un lugar donde almorzar, una ayuda en ropa, bueno. Pero además de esas acciones inmediatas, también es importante realizar una serie de acciones a mediano y largo plazo. Es decir, el Papa habla de una plena ciudadanía, ¿cierto? Una plena ciudadanía posible en cualquier nación del mundo, que los países le permitan a los migrantes, como fruto de un proceso y de acciones de mediano y largo plazo, integrarse totalmente al país que los recibe y que puedan tener una plena ciudadanía donde se les trate con igualdad de derechos, de deberes y donde tengan todas las oportunidades de realizarse como personas, como ya lo vimos. Y él propone, el Papa Francisco, manejar el tema de el concepto de plena ciudadanía y erradicar el concepto de minorías por ser discriminatorio. Que los migrantes son son minorías en el país y hay que hacer algo por esas minorías. Que los afrodescendientes en Colombia son unas minorías en el país y tenemos que trabajar por esas minorías. Que los indígenas del país son unas minorías ante las cuales hay que darles un respaldo, una serie de ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que sacar del vocabulario y de la realidad nuestra el concepto de minorías porque los discriminamos. Uno discrimina a estas personas y estas personas lamentablemente se comen el cuento de ser minoría y se van a sentir relegados, minusvalorados, decrecidos en su autoestima. Es que yo soy de una minoría, yo pertenezco a una minoría, yo soy como de los pequeñitos y los pobrecitos y los rechazaditos de Colombia. No, todos son plenamente ciudadanos y nadie es minoría ni se le trata como minoría en el país. Las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común entre las diferentes naciones y el Papa promueve el que haya una legislación global donde a nivel global se empiecen a gestar e implementar una serie de normas que protejan las migraciones. El segundo apartado del capítulo 4 tiene por subtítulo, título Las ofrendas recíprocas. ¿Qué quiere decir eso de las ofrendas recíprocas? Que en esta realidad de contacto con otros pueblos y naciones, por ejemplo, en esa realidad concreta de las migraciones dentro de nuestro país, como los venezolanos, pues tenemos que ver esa realidad como la posibilidad de un recíproco crecimiento, como un recíproco enriquecimiento de nuestra cultura y de nuestra humanidad. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan los migrantes, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma
al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Entonces, miren que nosotros no debemos obligar a nuestros hermanos migrantes, y ojalá que cuando los colombianos migran para otras naciones, el país que acoge no tiene por qué obligar al migrante a que se desarraigue de su ser, a que pierda su identidad, a que renuncie a quien es para poder aceptar una nueva cultura, para aceptar unas nuevas tradiciones. Eso no debe ser así. Cuando se acoge de corazón, recuerden el título, un corazón abierto al mundo entero. Cuando se acoge de corazón, cuando ese corazón está realmente abierto a la persona diferente, hay que permitírsele a esa persona seguir siendo ella misma. Pero ¿qué va a pasar cuando esta persona se vaya integrando al nuevo país? Que esta persona también va a ir conociendo nuevas realidades culturales como pueden ser las nuestras, y eso le va a dar la posibilidad de nuevo desarrollo personal. ¿Por qué? Porque va a ir incorporando poco a poco dentro de su propio ser los nuevos elementos culturales. Y entonces no va a haber un detrimento, no va a haber un empobrecimiento, sino por el contrario, va a haber un enriquecimiento. El Papa nos invita a ver esto como una oportunidad y no como un peligro, una oportunidad de enriquecimiento y no un peligro de empobrecimiento. El Papa nos habla de un peligro social, un peligro de las naciones, y puede ser entonces también lo podemos hablar de un peligro individual, personal, y es la esclerosis cultural, el anquilosamiento, el momificarnos en nuestras formas de ser y dejar de crecer, dejar de evolucionar, dejar de progresar. Como lo dice el Papa en su encuentro con el gran imán Ahmad al-Tayeb, ellos recordaban en su encuentro que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible que no puede ser sustituida ni descuidada, ¿cierto? Entonces, como algo muy importante. La ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Desarrollar esta conciencia de que, y hay como la importancia de desarrollar una nueva conciencia. Entonces, vemos entonces un nuevo apartado, el fecundo intercambio. Entonces veíamos las ofrendas recíprocas. Yo doy, pero también recibo. Cuando yo recibo al diferente, cuando yo recibo al otro, cuando yo me abro al que piensa distinto de mí, esto mutuamente, si nos abrimos a esa fraternidad, mutuamente nos vamos a entregar cosas positivas el uno del otro. Yo voy a brindarle al otro lo mejor que tengo de mí, mi cultura, mis tradiciones, mis creencias, mis valores, pero el otro también trae lo suyo y él también lo está ofreciendo, y yo puedo enriquecerme con lo que trae él y él enriquecerse con lo que traigo yo. Entonces, ¿qué se va a dar? Un fecundo intercambio, un fecundo intercambio. Y el Papa nos dice, vean, tenemos que desarrollar una nueva mentalidad, una conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Yo encontré, pues, del mexicano Juan Rulfo esta frase: nos salvamos juntos o nos hundimos separados, que sería como equivalente a la frase que usa el Papa en su encíclica: desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie.
Por ejemplo, dice, la pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Hablemos un poquito de Colombia. Esto no está metido en la encíclica del Papa, pero permítanme de una manera crítica, no criticona, sino crítica de la realidad colombiana, poder como mostrar esta realidad. Vean, hay lugares de Colombia que están mucho más desarrollados que otros. Por ejemplo, las ciudades son espacios dentro de Colombia mucho más desarrollados que la zona rural, ¿cierto? En las ciudades se consigue sitios de diversión que no se consiguen en la zona rural, zonas o actividades de esparcimiento, manera de desarrollar culturalmente diversos aspectos como el arte, la música, la danza, el teatro, que se trabajan fuertemente en las ciudades, pero muchas veces en el campo esa dimensión artística ante la premura del trabajo no se cultiva lo suficiente. Lo tienen, por supuesto, pero a veces, las ciudades permiten, promueven y le invierten más a este tipo de cosas que a la zona rural. Dentro de las mismas ciudades también vemos diferencias, barrios distinguidos, barrios de estratos 5, pero también estrato 6 y prácticamente 7. Pero también dentro de la misma ciudad tenemos barrios prácticamente estrato 0, zonas de invasión, estrato 1 y 2, donde las posibilidades de los unos y los otros son absolutamente diferentes, donde un sector de la ciudad tiene todos los servicios asegurados y en abundancia, mientras que en otros lugares dentro de la misma ciudad no todos los servicios están asegurados de la misma manera o en la misma cantidad. Entonces, hay desigualdades dentro de nuestro país, no nos podemos mentir. ¿Y qué sucede? La pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia que se dan en ciertos sectores de nuestro país son el caldo de cultivo para que experimentemos la inseguridad, la violencia, la subversión, pero violenta, las guerrillas. Entonces, a veces dicen, no, es que ya prácticamente esta persona acabó con la guerrilla, la destruyó. Es que desde que esta persona tuvo el poder, acabó con la guerrilla. Eso es una mentira. Es una mentira. La guerrilla hoy día no está acabada. Y la verdad es que va a ser muy difícil acabar con la guerrilla en Colombia mientras hayan esas profundas desigualdades. Somos de los países donde la desigualdad es escandalosa, más de los países donde la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres es más grande que muchas naciones de Latinoamérica. Somos de las naciones de Latinoamérica más inequitativas y también somos de las naciones más inequitativas del planeta Tierra. Entonces, preguntémonos, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber seguridad? ¿Cómo podemos sentirnos tranquilos en un país donde estas desigualdades son el caldo de cultivo para la violencia? El día en que nos preocupemos por las zonas menos desarrolladas, se les invierta, donde se les trate con la misma ciudadanía, derecho de ciudadanía completa, estaremos acabando con la fuente de la violencia, con la fuente, por ejemplo, de la subversión, con la fuente de la ira que pueden tener algunos hermanos nuestros con los que tienen más posibilidades porque ellos no las tienen.
Entonces, eso es lo que quiere mostrarnos el Papa. Primero nos lo habla a nivel nacional, a nivel mundial, pero yo también lo quiero ejemplificar a un nivel. Entonces, y todo lo hemos visto a nivel internacional. La situación tan precaria, tan difícil que está pasando Venezuela, no está afectando solo a Venezuela, sino que nos está afectando a nosotros los colombianos y está afectando a toda Latinoamérica y está siendo un problema para todas nuestras naciones. Eso es lo que nos quiere decir el Papa. Tenemos que desarrollar esa conciencia de que tenemos que estar todos bien, de que las naciones que nos rodean tienen que estar bien para que nosotros estemos bien, porque una nación en problemas incide también en problemas para toda la humanidad, para todo el mundo. Vamos a ver entonces otro apartado del capítulo 4. ¿Cómo acoger? ¿Cómo abrirnos? ¿Cómo recibir al distinto? ¿Cómo recibir al migrante, por ejemplo? ¿Cómo recibir unos a otros en todas las naciones del mundo al que viene de otro lado? Pues desde una gratuidad que acoge, dice el Papa. Por ejemplo, hay países que con alegría acogen a personas nacidas en otras naciones, ¿cierto? Les interesa, más aún, buscan la forma de encontrarlos y de hacerles propuestas para que vayan a sus naciones. Pero ¿qué pasa? No hay una gratuidad de por medio, hay un utilitarismo. A muchas naciones les interesa y se complacen con ciudadanos de otras naciones cuando, por ejemplo, son científicos o grandes inversores o inversionistas, ¿cierto? Lo que es la fuga de cerebros, por ejemplo, que decimos en Colombia. En Colombia hay una gran fuga de cerebros, porque gente con grandes capacidades intelectuales, personas que son lumbreras a nivel de la ciencia, de la tecnología, otras naciones se los pelean para que vayan y tenerlos en sus naciones trabajando para ellos, ¿cierto? Entonces, hay una apertura de total para esas personas que les revierten beneficios a esas naciones. Pero para otras personas las puertas están cerradas porque no les revisten ningún tipo de beneficio, ¿cierto? Entonces hay un utilitarismo. Lo que el Papa Francisco invita es a una gratuidad, ¿cierto? Y dice: quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso, donde se está siempre midiendo lo que se da y lo que se recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis. Todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Qué tristeza, queridos hermanos, cuando uno ayuda, acoge, beneficia a otros, pero el otro queda amarrado a mí, porque me tiene que pagar el favor. Cuando le decimos, me quedas debiendo una, ¿cierto? Me quedas debiendo una, o de una u otra manera te hace sentir que tú le tienes que pagar el favor que te hizo. Y el Papa compara o diferencia esa actitud con lo que es Dios mismo. Dios da gratis, Dios da sin esperar nada a cambio. La alegría de Dios es poder dar, ayudar, servir. También
en este tema de la gratuidad que acoge, nos invita a evitar los nacionalismos cerrados, porque los nacionalismos cerrados expresan, en definitiva, la incapacidad de gratuidad y traen el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto del mundo estarán más protegidos. Entonces, tener mucho cuidado de los nacionalismos cerrados. Una cosa es amor por la patria. Una cosa es amar lo autóctono, amar lo propio. Pero esos nacionalismos a ultranza, esos nacionalismos que pretenden perfeccionarse a sí mismos, aislándose de los demás, cerrándose, en realidad son maneras de empobrecerse. Y también en estos nacionalismos cerrados, ¿qué sucede? Que el inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Entonces, esta es la invitación del Papa y me encontré en internet un gráfico acerca del nacionalismo, donde hay alguien que abandera el nacionalismo, los otros como borregos van detrás de él y él diciendo, síganme, follow me, síganme. ¿A dónde? Al abismo. Al abismo, porque a eso llevan los nacionalismos. Y también encontré esta foto, puede ser muy debatible y algunos pueden incomodarse con esta foto, pero aquí vemos como hasta de pronto la actitud reciente de Estados Unidos, qué pena, yo lo digo así abiertamente con Donald Trump, de América para los americanos o América de nuevo como en el centro del mundo de la realidad, o una América de nuevo en alto, lo que sea, pero encerrándose y como una isla, our country, nuestro país, eso es lo que importa, lo demás no importa, yo aquí estoy protegido, pero soy una isla. Ese tipo de nacionalismos son un peligro para el proyecto de humanidad, donde se busca es más bien que seamos todos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas, habitantes todos, ciudadanos todos, no de un país, sino del planeta Tierra. En la introducción yo les hablaba entonces también de esa importancia entonces de lo local y lo universal. Esto entre lo local y lo universal, el Papa muestra que hay una tensión. Esta realidad de globalización y la realidad de localización, o sea, de lo local, de lo que es el propio pueblo, la propia nación, la propia raza, en contraste con la globalización, hay una tensión. Pero, dice el Papa, hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo, lo global nos va rescatando, porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente, hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee, y es ser levadura, enriquecer, poner en marcha
mecanismos de subsidiariedad, de apoyo, de ayuda, de hermandad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Entonces, miren, aquí en este capítulo 4 se está hablando mucho de la fraternidad universal, la apertura del corazón hacia otras culturas, hacia el mundo entero, la fraternidad universal. Pero en el capítulo 3, en el numeral 99, el Papa habló de un concepto que lo llama él la amistad social, ¿cierto? ¿Y qué es la amistad social? Lo recuperé entonces del numeral 99, capítulo 3, que dice así: el amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. O sea, la amistad social, ese concepto del Papa Francisco o que toma el Papa Francisco, hace referencia al amor por lo propio, al amor por el propio país, por la propia nación, el amor por la propia cultura, el amor por la propia raza, la identidad cariñosa con lo que uno tiene y con lo que uno es, y que partiendo de ese amor local, de ese amor hacia la nación, hacia el país, cuando hay un amor auténtico entre cada ciudadano del mismo país, ese amor se va abriendo más allá del propio país y se va gestando lo que llama el Papa también la fraternidad universal, que es un amor que se extiende más allá de las fronteras. Entonces, la amistad social hace referencia a lo local y la fraternidad universal pues hace referencia a ese aspecto de la universalidad o de la globalización. Miremos el sabor local, lo local. El bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia vida. Primer elemento. Esto se fundamenta, el amor a la propia tierra y el bien del universo, amando lo propio, se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. Cuido y cultivo algo que poseo. Cuido y cultivo algo que poseo, pero de manera que pueda ser un aporte al bien de todos. O sea, lo que yo poseo, yo lo que tengo, tiene una finalidad social y es que aporte para el bien de todos. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma de cultura, de una única forma cultural dominante. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Entonces, miren, por un lado, lo universal nos trae un peligro. La globalización, muy hermosa, muy bella, nos ha enriquecido en muchos aspectos, pero la globalización también tiene sus peligros, y es que a veces degenera en el intento de homogeneizarnos, de uniformarnos, de estandarizarnos, como que hay una cultura dominante y esa cultura dominante es la que le empieza a decir a todos los otros pueblos y naciones cómo es ser de verdad civilizado, cómo es ser verdaderamente persona, cómo deben ser la economía, cómo deben ser las relaciones interpersonales, cómo debe desarrollarse un país, etcétera, etcétera, etcétera. Y el peligro de la globalización es que nos puede terminar imponiendo unos modelos culturales que para nada son nuestros y que van en detrimento de lo nuestro. Entonces, el peligro es que nos puede llevar a perder la identidad. Pero el otro peligro
es el de la parcialidad, el de la localidad, el de los nacionalismos cerrados, como hemos visto. ¿Por qué el peligro también de eso? Nos aísla, nos esteriliza, nos da esclerosis cultural. No podemos quedarnos en lo local solamente. Solo vale mi cultura, solo promuevo mi cultura, me cierro a los demás, a lo demás, y entonces empiezo yo a dejar de crecer. Bueno, esta filmina se me repitió. Ahora vamos a ver, ya vimos lo local, ya trató el Papa en lo local, ahora el Papa trata en el capítulo 4 el horizonte universal, la parte de la universalidad. Entonces, empieza diciendo otra vez, miren, los narcisismos localistas o los nacionalismos a ultranza cerrados no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. No son un sano amor al propio pueblo y su cultura. El narcisismo localista es una degeneración de la autoestima y del amor por lo propio. Es una degeneración, ¿cierto? Hay que amar lo propio, pero evitando caer en narcisismos localistas, en nacionalismos cerrados que nos empobrecen y que empobrecen al mundo. Dice el Papa, una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Abrirnos al horizonte de lo universal no atenta contra la identidad. Todo depende de cómo te abres tú a lo universal, cómo te abres tú a lo global. Pero sabiendo abrirnos a lo universal, no va a atentar contra nuestra identidad. La sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. Entonces, la propuesta del Papa Francisco a través de la encíclica es empezar a gestar entre todos los pueblos y naciones y en medio de cada persona en concreto el deseo de una sociedad mundial, el deseo de construir una fraternidad mundial, el poder desarrollar juntos un proyecto humano común. ¿Y cómo se logra eso? No a través de la suma de distintos países, sino que en la comunión que existe en estos países, a través de un diálogo, a través de una construcción conjunta de esos proyectos humanos, de ese proyecto de humanidad que a todos nos haría bien. La conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común. O sea, también lo local, así como lo universal, no es una amenaza sabiéndola recibir, lo local tampoco es una amenaza sabiéndola llevar desde unos sueños y unos proyectos comunes de sociedad. Bueno, yo creo que aquí el Papa sigue con la misma temática, sigue con las mismas cosas, ahondando, claro está, desde la propia región, ya lo hemos visto, desde lo local, ¿no? Desde la propia región. Una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones. Me regreso. Este proyecto común, que es lo que el Papa quiere que soñemos y elaboremos un proyecto común de humanidad, un proyecto común de sociedad. El Papa quiere esto, que todos seamos capaces de soñar y elaborar un proyecto común, ¿cierto? Pero para poder lograr ese proyecto común, abriéndonos desde la propia región, implica un
proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino. Primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. En algunos barrios populares, dice el Papa, todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. Yo también diría que yo he visto esto mucho en las veredas, en nuestro campo colombiano. Hay una gran conciencia del vecino, del que vive en el rancho de arriba, del que vive en el rancho de abajo, del que vive en la vereda del otro lado. Hay una preocupación, todavía se experimenta una gran preocupación por los que están cercanos a uno. En las ciudades eso se está perdiendo bastante. Yo, por ejemplo, les preguntaría a ustedes, ¿ustedes conocen los vecinos? ¿Ustedes saben quiénes son los del apartamento de abajo o los del apartamento de arriba? ¿Ustedes dentro del mismo conjunto residencial saben qué vecino o vecina está enfermo, está hospitalizado, está pasando por necesidades económicas? A mí me ha pasado, o yo siento que a veces en estos edificios nadie sabe lo que le pasa al otro. Cada quien está en su apartamento, cada quien vive en su cuento y cada uno verá cómo le va y qué le pasa. A veces siento que en las ciudades se está perdiendo ese sentido de preocuparse por el que está al lado. Y el Papa Francisco nos está invitando a que promovamos ese valor del amor al vecino. Empezar desde ahí para ir pensando poco a poco en una sana integración universal. Si no nos preocupamos por lo cercano, ¿qué nos vamos a preocupar de verdad por lo lejano? Si no me importa el vecino, el del apartamento del frente, ¿qué voy a decir yo que me importa la humanidad entera y que voy a hacer cositas concretas para aportarle al mundo entero o a la sociedad? Entonces, el Papa dice que se promueva este valor. Y a mí esto lo puse aquí porque me llama mucha la atención, porque es un llamado que la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús podría llevar adelante. Cómo desde la parroquia ir promoviendo a nivel educativo un crecimiento del amor al vecino. Que, por ejemplo, en los edificios haya una integración entre todos, que puedan tener reuniones, encuentros, celebraciones, que los ayude como a conocerse, a valorarse, a quererse, a apoyarse en las situaciones que puedan estar. Bueno, quizás últimamente estamos siendo educados en ese miedo y en esa desconfianza hacia los demás. El Papa Francisco, con esto termino, es que dice: el riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Quizás fuimos educados en ese miedo, en esa desconfianza. Y hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este miedo, de este aislamiento, y así prefieren negociar con cada país por separado, porque viéndonos divididos, solitarios, aislados, van a poder sacar más provecho de una nación, a diferencia que si estas naciones estuvieran unidas, consolidadas, apoyándose unas a otras, pues sería mucho más difícil que cualquier multinacional o cualquier otro país poderoso venga a imponernos sus condiciones
por ese mismo hecho de encontrarnos fuertes, unidos y con identidad. Bueno, queridos hermanos, hermanas, esta es pues la presentación que yo les tenía para el día de hoy. No sé, no sé si les quedó claro, si hay algún punto que quieran como compartir. Yo les lanzaría la pregunta a ustedes, ¿qué opinan de esta propuesta de ir generando un proceso educativo desde la parroquia para desarrollar e incrementar como ese amor por la vecindad, ese amor por sentirnos como conjunto residencial o sentirnos barrio y saber que queremos, apoyamos, respaldamos al vecino, al de la cuadra, al que está 2 cuadras después, porque es que somos parte del barrio, formamos parte de, asistimos a las reuniones de la Junta de Acción Comunal, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿cierto? ¿Qué aspecto les llamó la atención? ¿Qué quisieran como preguntar? ¿O qué quisieran ustedes aportar desde su experiencia? Yo le pediría a Samuel que ahora maneje un tiempo de interacción entre nosotros. Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, entonces en este momento tenemos nosotros 11 personas aquí por Google Meet y tenemos nosotros 15 personas por Facebook Live. Entonces, si alguna persona por Facebook Live quiere expresarse, algún comentario, hacer una pregunta, bien puedan hacerla. Nosotros, yo lo voy a leer y en este momento invito a las personas que se encuentran aquí por Google Meet, si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer una pregunta, pues son bienvenidos. Entonces simplemente pueden encender su micrófono y adelante. No se preocupen que aquí estamos todos en confianza, en feligresía, somos aquí todos compañeros de la parroquia. Entonces cualquier comentario que quieran hacer o una pregunta para el padre, con mucho gusto, aquí los escuchamos. Ya saben que en Facebook Live, si quieren escribir algún comentario o pregunta, también lo pueden hacer por el chat. Hace un momento se los coloqué. Pero ahora, padre, le voy a colocar aquí voy a leer algunos comentarios que tenemos en Facebook Live. Nos saluda Oscar Candelón, de Avanzada Ignaciana, un saludo, Oscar. Siempre me recuerda a él cuando no envío el material, está bien, al correo. Zulay García, Jorge Santander, Marilena Díaz, Rebeca Rolón, María Eugenia Rueda. Aquí tenemos Raquel Dulcey, Raquelita, Hilda Sildana, Mónica Mantilla nos dice, excelente padre, una realidad, no hay fraternidad entre los vecinos, de acuerdo a realizar estrategias de convivencia desde la parroquia. Eso nos lo dice Mónica. Bueno, padre, mientras que se animan, yo le tengo una preguntita. ¿Será que esta pandemia y esta pospandemia, aunque todavía estamos nosotros recibiendo una segunda ola de pandemia, de pronto vamos a esperar una tercera, ¿será que es un impedimento muy fuerte para estrechar estos lazos de fraternidad entre los vecinos? ¿Será que nos genera demasiado como
miedo el tratar de relacionarnos cara a cara? Bueno, miren, pues las realidades, creo yo, son tan variadas y tan grandes como seres humanos hay sobre la tierra, porque hay muchas cosas que dependen de las personalidades. Eh, Mire que si bien está lo de la pandemia y el miedo de adquirir un contagio por contacto con otras personas, pues también hay todo un movimiento global de solidaridad, de apoyo, por ejemplo, y respaldo a los trabajadores de la salud. ¿Se acuerdan ustedes cuando en las noches, a las 8 de la noche, salíamos a los balcones a aplaudir, como dando una voz de aliento a todos estos trabajadores sociales de la salud para seguir luchando para la cura y la recuperación de muchos hermanos nuestros contagiados? Ante las necesidades económicas y todo, pues también no han cesado las acciones solidarias en favor de los más necesitados, ¿cierto? Yo creo que la solidaridad no ha muerto, el deseo de ayudar a otros no ha muerto. En algunas personas hasta de pronto se han encerrado llenos de pavor y de miedo y pues salen a lo estrictamente necesario o piden domicilios para no tener que salir a ningún lado. Pues eso se da, evidentemente, eso depende de cada persona. Cada persona verá con qué grado de terror y de miedo vive el poderse contagiar, pero hay otras personas que también se arriesgan y que no se les olvida como los problemas de otros, que buscan la forma de apoyar y ayudar, de hacer llegar una ayuda, una donación para los más pobres, para los más necesitados. Yo creo que existe el miedo, pero muchos superan el miedo. Que sea imprudente, que sea prudente, pues depende de cómo se haga, ¿cierto? Porque si yo salgo a ayudar con todas las normas de bioseguridad desde lo más posible, pues yo creo que no soy un factor de contagio. Entonces, mire que si hay una especie de globalidad, o sea, lo bonito de la globalización toda no es negativa. La globalización, como dice el Papa Francisco, es una necesidad. El abrirse a los otros, abrirse a otras personas, abrirse a otras naciones es fundamental. ¿Y qué vemos también en esta época de pandemia? La gran preocupación por los otros, la gran preocupación por la salud, la gran preocupación por ser corresponsables en la salud del otro. Y yo me cuido, pero no solamente para no contagiarme, sino para no contagiar. Pero también hay personas que les enferma y las perjudica la soledad, el encierro, y entonces pues también salen, comparten, algunas veces o lamentablemente de una manera muy imprudente, pero el anhelo y la necesidad de relacionarse con otros les puede y tienen que encontrarse con otros, tienen que hacer algún tipo de actividad porque la soledad los mata. Entonces, como dice el Papa Francisco, los encierros van en detrimento de nuestro crecimiento personal. Y por eso el Papa habla de una apertura al mundo, de un corazón abierto. Entonces, pues, eso no lo va a quitar la pandemia, no lo va a quitar la pandemia. Hasta de pronto, por un tiempo tuvimos terror y nos encerramos todos, pero ahora no queremos seguir encerrados. Ahora la cuestión es la responsabilidad del autocuidado y la responsabilidad del cuidado de los demás, pero buscando la manera de hacerlo sin aislarnos, sino de hacerlo con inteligencia y con responsabilidad. Bueno, se me ocurre responder eso. No, está bien, padre, está bien. Aquí tenemos unos comentarios por Facebook. Nos dice Mélida Lesmes de Galvis. Buenas noches, padre Quique. Me cuestiona mucho la indiferencia que hay entre vecinos en el edificio. Solamente nos saludamos cuando nos encontramos en el ascensor
pero generalmente no sé el nombre. Nos dice también, nuevamente Mónica Mantilla nos escribe y nos dice: el Evangelio debe ir más allá de una predicación fratelli tutti, estar para el otro de diversas maneras, sí se puede acompañar aún en pandemia, nos dice también Mónica. Tenemos estos comentarios aquí. Y aquí por nuestro grupo de Google Meet, pues, nos están escuchando muy juiciosamente, pero no han querido intervenir. También aquí, si quieren escribir algo por el chat de Google Meet, si de pronto no quieren hablar, no hay problema, también lo pueden hacer y pueden escribirnos. Sí, no se preocupen. Nosotros no tenemos que llegar obligatoriamente hasta las 9 de la noche para llenar el tiempo. No se preocupen que si si la temática está clara y si tú estás de acuerdo con el Papa Francisco, como que lo que él propone, lo que él ha escrito sobre la fraternidad, nace como hijo legítimo del Evangelio, pues yo creo que es suficiente. Donde usted diga, no, es que yo la veo clara. Yo veo claro en mi vida que tengo que abrirme a los demás, que tengo que tener una actitud de apertura, de aceptación, de tolerancia, de valoración del distinto, del diferente. Pues bendito sea Dios, no tengo nada que discutir, estoy de acuerdo, lo apruebo y quisiera poderlo vivir. Entonces, qué maravilla, queridos hermanos, porque pues como lo vimos en el capítulo 2 conmigo, al hablar de la parábola del buen samaritano, pues precisamente Jesús está valorando la actitud del samaritano, que fue capaz de abrir su corazón al diferente, al que no era tal vez samaritano como él, sino que era judío, tal vez un judío que despreciaba a los samaritanos, pero ¿qué importa? Me vale poco, solo sé que es un ser humano que está necesitado, solo sé que es un ser humano que necesita de mí y yo me hago prójimo del otro. Entonces, pues, el Papa lo que está diciendo a nivel nacional, está hablando como a la humanidad y por tanto usa términos como muy sociológicos, muy antropológicos, pero en el fondo es eso, es abrámonos a los demás, seamos hermanos los unos de los otros y no nos cerremos porque la cerrazón nos empobrece. Miren ustedes las personas que son absolutamente cerradas, las personas de mente cerrada, la gente que ya dejó de avanzar en su pensamiento, las personas que son ultra conservadoras, pero así férreas, que parece que vivieran en los años 50, 60 y que viven fastidiadas con las realidades presentes, que no son capaces de tolerar la juventud de hoy, que vive añorando porque las cosas no son como eran antes. Pues son personas que ya empiezan como a empobrecerse y empiezan a empobrecer. Y uno tiene que tener apertura, que no es lo mismo que aceptación irresponsable, ingenua, superficial de todo lo demás. No. Por eso el Papa Francisco está está jugando en esa tensión tan difícil de tener un equilibrio entre lo local y lo universal, entre la valoración de lo propio y el cultivo de la identidad, pero también la aceptación del diferente y aprender a enriquecerse y a valorar las otras culturas y pensamientos. Entonces, pues eso es lo que quiere el Papa. Y si usted ve eso con claridad y diafanía, bendito sea Dios. Ahora hay que tratar de trabajar en eso, que es lo difícil, ¿no? Es muy fácil hablar, hay que tolerar, hay que aceptar, pero tan pronto uno sale a la calle y ve que una persona hace algo distinto a lo que uno cree que debería hacer, uno ya se enfurece, se tensiona, le dan ganas como de gritar, de ofender, de maldecir. Pues ven, en la vida concreta es donde las cosas son difíciles. Y sí, lo que compartió una de nuestras hermanas, pues es que yo he vivido en barrio cuando niño, cuando joven,
y era esa alegría de salir a la calle, a montar bicicleta, a montar patineta con los vecinos, que uno iba a la casa del otro, que le daban a uno un juguito, que salía uno, y uno sabía, la mamá de uno y el papá de uno sabía que el fulanito de aquí, que el fulanito de acá, que en esa casa vive fulanita de tal, ay, que se murió aquella que vive en tal cuadra, vamos al entierro, vamos a la funeraria, y era como una integración mucho más grande y más bonita. Y ahora pues también me ha tocado que ahora mis papás viven en un edificio, que yo también he tenido que vivir un tiempito en un edificio, y es como todo el mundo encerrado en su apartamento, y quién es el de al lado, y oye, ¿cómo? ¿Cuándo se fueron? A ver, yo ni me di cuenta que ellos salieron del apartamento y que ahora entró otra familia. A veces nos pasa eso. ¿Cómo? ¿Que se murió quién? ¿La del piso de abajo? No me diga. ¿Y eso cuándo fue? Y yo creo que sí tenemos que, en esta parroquia, porque la del Sagrado Corazón de Jesús ya casas tenemos muy poquitas. Casi todos son edificios, y es un reto de cómo podemos cultivar como ese espíritu de vecindario en esos conjuntos, de forma tal que a mí me preocupe y me importe lo que le pase al otro, y que hasta de pronto me preocupo por el bienestar de todo el edificio. A veces se le delega al administrador o a la administradora del edificio el bienestar del edificio. Y eso es cuestión de ella. Ella verá, ella la que tiene que estar, o él tiene que estar pendiente de que la piscina esté limpia, de que se le haga el mantenimiento, de que sea el agua tratada y todo, pero yo sí no me meto en ese cuento, ¿cierto? Yo ahí no tengo nada que ver, para eso tenemos un administrador. Y entonces, ¿cómo hacer para que nos importe a todos lo que pasa en el edificio? ¿Y cómo hacer para que todos los del edificio se sientan bien? La persona del piso de arriba está enferma, está moribunda, está en sus últimas, y el de abajo ni le importa ni sabe, y pone el equipo de sonido a todo volumen porque es que quiso organizar una fiesta hasta las 3, 4 de la mañana. Y a veces no somos solidarios en la vida social de los conjuntos residenciales. Si no se les manda la policía, si no se les sanciona, la gente no se le ocurre ser prudente, ser educada y preocuparse por el vecino, el de abajo, el de arriba, el de al lado. Y yo creo que eso sí es algo que deberíamos trabajar en una pastoral de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Padre, aquí hay otros dos comentarios, aquí ya por las personas que están en Google, por el chat de Google Meet. María Fernanda Narváez nos dice: muy oportuna reflexión, divulguemos la encíclica Fratelli Tutti. Y nos dice: en medio de las elecciones actuales de Estados Unidos, es contradictorio que un candidato se diga cristiano y sea totalmente opuesto a todo lo que propone la encíclica. Eso nos dice María Fernanda. Y Fernanda Calderón Turizo también nos habla acerca de esto y nos dice: ¿cómo hacer para no sentir repudio contra los migrantes que no tienen buen comportamiento y perjudican a las personas que le tienden la mano? Hemos conocido varias historias, no por fuera, sino aquí mismo en nuestra ciudad, de personas que han acogido a migrantes y pues han salido lastimados, incluso de pronto personas muertas que los han robado y se han ido. Entonces se refiere a eso Fernanda Calderón. Ella dice que cómo hacer para no sentir repudio contra los migrantes que no tienen buen comportamiento y perjudican a las personas que les tienden la mano. Eso nos dice Fernanda. Sentir repudio, sentir indignación ante el mal, venga de quien venga, no está mal. No está mal. Más aún, puede ser un sentimiento que Dios pone en el corazón del ser humano para rechazar algo que no está bien, para algo que es inhumano, para algo que es injusto. Entonces, repudiar la violencia, repudiar el maltrato, el abuso infantil, por ejemplo, repudiar y sentir indignación ante la trata de personas. No podemos decir que eso es pecado, no podemos decir que eso está mal. Más bien eso es hasta de pronto una luz del Espíritu Santo para que combatamos ese tipo de realidades.
Lo que hay que evitar es la generalización, lo que hay que evitar es un odio, lo que hay que evitar es el odio, ¿cierto? El repudio es, por ejemplo, el rechazo hacia una acción, el rechazo a que ciertas personas se aprovechen de la generosidad de otros. Y tiene que ser independientemente de que sean venezolanos, sino si el otro es un colombiano, pero obra de esa manera, yo repudio esa acción. Pero hay que evitar el odio, hay que evitar el llegar a las actitudes y posturas de la xenofobia, hay que evitar la generalización donde uno dice, es que todos los venezolanos son unos zampones que vinieron a Colombia a dañarla y a chupar de los beneficios de este país y a dejar a los propios colombianos sin trabajo. No, hay que tener mucho cuidado de esas universalizaciones, generalizaciones, porque no es verdad. Hay gente muy buena y como todo, yo creo que hay más venezolanos correctos, buenos, amables, que venezolanos que vienen en actitud de hacer daño, de delinquir. Bueno, pero como yo repudio esas acciones y yo repudio que también vengan de venezolanos, pues perdónenme si me meto en cosas de política, pero yo he estado escuchando la postura de Claudia López y yo no sé, en Bogotá, y yo no sé por qué la critican tanto. Y le hablan como hasta de pronto de posturas xenófobas en contra, como en contra de los venezolanos. Y yo no he visto eso en ella, pero que yo le he escuchado, perdónenme si estoy mal informado, y si estoy mal informado me lo hacen saber con caridad, es que ella ha propuesto que a los venezolanos que delinquen, pues se les deporte, se les lleve a su nación, ¿cierto? Yo no veo nada xenófobo en eso. Yo personalmente. Es que si un colombiano delinque, tiene que ir a la cárcel o no. Tiene que pagar por sus delitos. Pues si el venezolano delinque, pues también tiene que pagar por su delito. Cárcel, deportación, pero delinquió. Y como decía Claudia López, es que hay hermanos venezolanos que lamentablemente no han delinquido una vez, sino que es repetitiva su acción delictiva. Entonces ella dice, a estas personas que delinquen repetitivamente dentro de la ciudad, hay que deportarlas. No sé qué otras soluciones puede haber, pues sí, meterlas en la cárcel. Hasta de pronto sea peor meterlas en la cárcel que deportarlas a su país. Porque en una cárcel sí que se pasa muy mal. De las cosas que yo le tengo miedo a la vida es ir a la cárcel. Qué cosa, yo cuando he visitado cárceles me parece terrible, terrible. Entonces, pues vaya uno a saber. Pero miren que sí, hay que hacerse justicia. Y uno tiene que buscar la justicia, pero no llenarse de odio, no llenarse de rencor y no empezar con el cuento es que los venezolanos, es que los venezolanos, es que los venezolanos, es que los venezolanos. Lo que usted está haciendo es cultivar un odio, un resentimiento, y usted está perdiendo la paz, está perdiendo la felicidad y de paso se le está dañando el alma. Hay que aprender a perdonar, pero aprender a perdonar no es avalar la impunidad, aplaudir la impunidad, decir perdonémoslo y que no pasó nada, aquí no pasó nada. Sí, este hermano mató a esta persona, qué cosas, pero es venezolano, hay que ayudarlo, déjenlo, déjenlo. No, cometió un delito, cometió un homicidio, a la cárcel, tiene que pagar, o deportación, regrésese para su país porque usted aquí no es un aporte a la sociedad. Yo no veo cuál es el problema de Claudia López al decir eso, no sé por qué le han caído y es como tan controversial esa declaración. Yo personalmente la veo muy lógica, pero bueno, lo que sí no veo bien es cargarse de odio. Primero, usted no soluciona nada de la realidad de los venezolanos. Nada, nada, nada. Usted no soluciona nada llenándose de odios y resentimientos. Pero usted sí se deteriora y su calidad de vida se pierde mucho porque usted empieza con el cuentico
el cuentico y el cuentico de que los venezolanos, y cuando usted se dé cuenta, no se le sale de la cabeza, no se le sale del corazón, y la alegría de vivir la pierdes en una cierta medida. Te hace mucho daño, o nos haría mucho daño esa obsesión en contra de los venezolanos, nos haría mucho daño. Bueno, queridos, son las 9 de la noche. Yo creo que ya es hora de que ustedes vayan alistándole la camita a sus hijos, o que ustedes vayan saliendo al balconcito a hacer un rato de oración y le encomienden al Señor la noche, su descanso y el día que viene. Y el Padre nos está echando, pero es que son las 9 de la noche. Entonces, padre, le quería comentar, pues sí, entonces la semana entrante, aun cuando estamos nosotros en retiro, aquí queda el padre Quique con nosotros, queda el padre Luis Fernando Granados también acompañándonos. La semana entrante continuamos el jueves con el capítulo 5, la mejor política, ¿sí? Que es aquella de hacer de poner el servicio del verdadero bien común. Entonces, ese es el capítulo. Ojalá, y la idea es que todos podamos leerla para llegar aquí con la información en ese capítulo 5. Entonces, padre, pues lo dejamos para que nos haga ya la bendición de despedida, y pues ya vayamos nosotros a descansar, y ya sabemos que vamos a leer juiciositos el capítulo 5 para la semana entrante, que muy posiblemente nos lo comparta el padre Luis Fernando Granados. Adelante, padre. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por haberse aguantado a este servidor hora y media. Muchas gracias a los que empezaron la charla y se mantuvieron hasta el final, y perdonen cualquier cosa, perdonen ideas hasta de pronto repetitivas, hasta de pronto perdonen si uno no es el más agradable para presentar un tema, pero muchas gracias, perdonen, y que ojalá este haya sido un espacio bonito para ustedes, al menos de reflexión y posible crecimiento personal, ¿cierto? Y pues como sacerdote, les deseo lo mejor del mundo. Pido a Dios para que ustedes puedan desarrollarse íntegramente como personas y ser felices. Le pido a Dios que ustedes sean también bendición para los demás, que en su corazón haya una apertura al otro y aprendan a querer, amar a los demás. Y de mi parte, pues también les comparto mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz noche para todos. Amén, padre. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Está muy bien. Bueno, adiós.